A la continuación, por favor, doctor Henry, con los adultos. Muchas gracias, querida Vera. Hola a todos de vuelta. Bueno, ustedes van a ver que mi charla va a estar muy facilitada porque nuestro estimado Iván ya dio el equivalente. Van a ser como 2 charlas en paralelo. Adelante, por favor. En los próximos 13 minutos aproximadamente vamos a hacer referencia primero a la diarrea asociada a antibióticos, luego al Clostridium difficile. Vamos a seguir con lo que es la diarrea del viajero. Finalmente vamos a referirnos a la situación del Helicobacter pylori y el Saccharomyces boulardii para terminar con un resumen final. Pero en realidad, quiero poner un poquito de expectativa. Tenemos datos de ultimísimo momento que vamos a dedicar 1 minuto luego del resumen final para poder colaborar con ustedes. ¿Qué pasa con la diarrea por drogas? Esto se va solo para adelante. Constituyen el 7% de los efectos adversos a medicamentos, quiere decir que es bastante frecuente. Y hay un sinnúmero de drogas implicadas, por lo menos 700. Y entre ellas, la más frecuente es la diarrea producida por antibióticos, que constituyen el 25% del total de las diarreas producidas por drogas, siendo la mayor parte de los antibióticos que la generan aquellos que utilizamos mal, lo de amplio espectro. También hay, por supuesto, otras drogas, las obvias como los laxantes, pero también antiinflamatorios no esteroideos, quimioterapia, antiácido, hierro, inhibidores de la colinesterasa. Este slide ya lo mostró Iván, así que yo no voy a ser redundante. Y Iván hizo una pregunta con respecto a los niños, pero no es casualidad que también en adultos la carga de la diarrea asociada a antibióticos puede llegar hasta el 17.5% en adultos ambulatorios que ingieren este tipo de medicación. ¿Y cuáles son las consecuencias que genera la diarrea asociada a antibióticos? En primer lugar, que el antibiótico que fue suministrado por algún motivo muchas veces debe discontinuarse, por lo cual la enfermedad original se va a agravar. También se produce un aumento de la generación de resistencias a los antibióticos en la población donde la persona vive. Muchas veces el paciente va a tener que tomar antidiarreicos para mejorar la situación, aumenta el riesgo de internaciones, aumenta el riesgo de diarrea asociada a Clostridium difficile y, por supuesto, muy importante para nosotros que manejamos salud, aumentan los costos de la asistencia médica. Vamos a ver qué papel tiene el Saccharomyces boulardii en la prevención de la diarrea asociada a antibióticos. Este es un trabajo del grupo de Zuravich de Seattle, prospectivo, doble ciego, controlado con placebo, en 180 pacientes internados que reciben antibióticos. El Saccharomyces boulardii CNCM I745, iniciado en las primeras 48 horas del uso de los antibióticos y en este caso continuado por 2 semanas luego de la última dosis, produjo una disminución en la ocurrencia de la diarrea de 57% en el total y de 70% cuando se analizan únicamente el grupo de pacientes que tenían Clostridium difficile. ¿Qué pasa cuando se utilizan antibióticos del tipo beta-lactámicos? Este también es del mismo grupo, pero el primer autor fue McFarland. Es un estudio paralelo, doble ciego, randomizado, controlado con placebo, de Saccharomyces boulardii, iniciado en los primeros 3 días del comienzo del antibiótico y continuado también 3 días después de la finalización. Y nuevamente aquí se ve una clara disminución de la ocurrencia de la diarrea del 51% a favor de Saccharomyces boulardii cuando se compara con el grupo placebo. Este es un metaanálisis un poco más reciente de Zajewska, en el cual ustedes ven que prácticamente todos los trabajos favorecen al uso del Saccharomyces boulardii para la prevención de la diarrea asociada a antibióticos con un riesgo relativo de 0.4. Ampliando un poco más la información de este metaanálisis, podemos decir que el tratamiento con Saccharomyces boulardii comparado con un placebo redujo el riesgo de la diarrea asociada a antibióticos
de un 17.2 a un 6.7, o sea, con un riesgo relativo de 0,43. El número necesario para prevenir un caso de diarrea asociada a antibióticos utilizando Saccharomyces boulardii es de 10. Y el Saccharomyces boulardii en este metaanálisis reveló un muy buen perfil de seguridad. McFarland siguió trabajando en este tema con su grupo y publicó en American Journal of Gastroenterology en el 2006 8 ensayos clínicos en adultos con más de 1.500 pacientes. 1.100 de estos adultos eran tratados con Saccharomyces boulardii. Utilizaron Saccharomyces boulardii en combinación con antibióticos en grupos de particular alto riesgo. Este particular alto riesgo estaba relacionado ya sea con la condición del paciente o con el antibiótico que se iba a aplicar, y vieron una disminución de la aparición de la diarrea. Entonces, para sintetizar este pequeño capítulo, ¿cuáles son las consecuencias prácticas de la diarrea asociada a antibióticos y el uso del Saccharomyces boulardii? En general, se puede llegar a una reducción del riesgo de la diarrea asociada a antibióticos que oscila en el 60%, con una disminución en el riesgo de interrumpir el antibiótico, una disminución en la duración del antibiótico, una disminución también del riesgo de resistencia y de los efectos secundarios, así como del costo, y un aumento en el cumplimiento del tratamiento con el antibiótico por parte de los pacientes y en un aumento de la recuperación. O sea que, en dos palabras, utilizando esta estrategia se disminuyen los costos y se favorece la recuperación. Dijimos que el segundo tema que íbamos a analizar era la situación del Clostridium difficile. Estos son también trabajos de McFarland, de JAMA, de 1994. Es un estudio paralelo, doble ciego, randomizado en adultos con Saccharomyces boulardii, 1 gramo por día, más antibióticos por 4 semanas. Y ven que la remisión de la diarrea disminuye en un 41% comparado contra placebo. Este es otro trabajo, es el mismo trabajo, utilizando la misma dosis, entonces 1 gramo por día en combinación con antibióticos por 4 semanas, pero analizando ahora la remisión en la diarrea en pacientes que tenían ya una diarrea por Clostridium difficile previa. Y también aquí el uso de Saccharomyces boulardii, si se compara con el placebo, produce una disminución del riesgo de 47%. En el trabajo del mismo grupo del año 2006, presentan un trabajo con los objetivos de comparar la eficacia de los probióticos en la prevención de la diarrea asociada a antibióticos y en el tratamiento de la diarrea por Clostridium. Incluyen 31 estudios de 180 que pudieron analizar con más de 3.000 pacientes. En 25 ensayos clínicos aleatorizados, los probióticos redujeron significativamente el riesgo relativo de diarrea asociada a antibióticos. Y en 6 ensayos clínicos aleatorizados, los probióticos mostraron una eficacia significativa para reducir la diarrea por Clostridium. Entonces, si analizan esto, nuevo trabajo del mismo grupo, 3 ensayos clínicos aleatorizados en adultos, 300 pacientes, de estos más de la mitad estaban tratados con Saccharomyces boulardii. El Saccharomyces boulardii, en combinación con antibióticos, previene la recurrencia de la infección por Clostridium y disminuye la recurrencia del Clostridium difficile en 40 a 70% de los casos en pacientes adultos. Analicemos la diarrea del viajero. Ustedes saben que la enfermedad más frecuente que puede tener un viajero llega al 20 al 50% de personas que viajan internacionalmente por año, y en lo que significa aproximadamente 10 millones de personas. Y es la mayor causa de morbilidad en personas que viajan de países en vía de desarrollo a países, de países desarrollados a países en vía de desarrollo. Aquí ven un metaanálisis interesante de varios casos, pero ven que los trabajos de Coleridge tienen un peso muy importante. Y ven que prácticamente todos los trabajos favorecen el uso de probióticos,
con un riesgo relativo de 0,85 y además en 2 ensayos clínicos aleatorizados no se vieron efectos adversos importantes del uso de probióticos en estos pacientes. En cuanto a la situación del Helicobacter pylori, ustedes saben seguramente que es una bacteria gram negativa que afecta a más del 50% de la humanidad. Más del 80% de las personas infectadas serán asintomáticas, pero de todas maneras el Helicobacter puede producir una inflamación crónica de bajo grado de la mucosa gástrica, es responsable por el 10 al 20% de estos pacientes que desarrollarán a lo largo de su vida una úlcera duodenal o una úlcera gástrica, pero también hay que recordar que la presencia del Helicobacter incrementará la posibilidad de que un paciente tenga un cáncer gástrico en 2 a 6 veces y en una cifra bastante menor la posibilidad de que tenga un linfoma de tipo MALT. Entonces acá ven un metaanálisis que analiza el efecto del Saccharomyces boulardii en la erradicación del Helicobacter pylori. 5 ensayos clínicos aleatorizados, 1.300 pacientes, publicado por Zayevska en el año 2010, utilizando Saccharomyces boulardii más triple plan. Y ven que hay un riesgo relativo que disminuye y que favorece el uso de los probióticos. Este es el mismo trabajo, pero en vez de analizar la tasa de erradicación, en este slide analizamos la frecuencia de efectos adversos. Y ven que estos también caen con un riesgo relativo de 0,46 y el efecto adverso que más disminuye mediante el uso de los probióticos de todos los que produce el triple plan para el Helicobacter es la diarrea, en este caso, en este metaanálisis. Pero fíjense qué interesante, Zayevska y su grupo publican este metaanálisis en el año 2010 y recientemente los mismos autores publican este otro trabajo, en el cual incluyen en este metaanálisis 11 ensayos clínicos aleatorizados, 2.200 pacientes, mayoría adultos. Esto es lo que mostró recién Iván. 330 solo eran niños. De los 853 pacientes del grupo de Saccharomyces, erradicaron 679, o sea, el 80%, mientras que en el grupo control erradicaron 608 de 855, o sea, el 71%. El Saccharomyces boulardii, comparados con los controles, redujo el riesgo también de efectos adversos generales, con un riesgo relativo de 0,44, en particular la diarrea, pero a diferencia del metaanálisis del 2010, también se vio una disminución significativa de la aparición de las náuseas en este metaanálisis. Y concluye este trabajo del grupo de Zayevska que en las poblaciones estudiadas la eficiencia del tratamiento erradicador es aún insuficiente porque está por debajo del 80%, pero la adición de Saccharomyces boulardii aumentó significativamente la tasa de erradicación, pero permanece aún por debajo de los valores deseados. Y es importante, nosotros que somos clínicos, todos los que estamos en este salón y tratamos pacientes, que recordemos esto. Todavía, a pesar de que mejora el resultado de tratamiento de erradicación al agregar Saccharomyces boulardii, todavía no tenemos resuelto el problema de la erradicación del Helicobacter pylori con ninguno de los planes hasta ahora disponibles y tenemos que seguir trabajando en esto. El uso de Saccharomyces boulardii, finaliza Zayevska, redujo también significativamente la aparición de efectos adversos del tratamiento. Y prometimos un resumen final en el cual creemos que luego de estas evidencias podemos afirmar que hay buena evidencia sobre la eficacia y seguridad de Saccharomyces boulardii CN-CMI 745 como probiótico terapéutico en adultos en varias situaciones que incluyen la diarrea asociada a antibióticos, la diarrea por Clostridium difficile y la diarrea del viajero. Pero además existe también evidencia para recomendar el uso de Saccharomyces boulardii en combinación con el tratamiento del Helicobacter pylori para mejorar su erradicación y disminuir los efectos adversos. Y les prometí que les iba a dar algunos datos de último momento de metaanálisis. Hemos estado todo el día hablando de riesgo relativo, odds ratio, metaanálisis, evidencias, y mucho se ha hablado también de un tema
en el cual no se presentó ningún metaanálisis y ninguna evidencia, que es la Copa América. Y yo quiero que ustedes sepan, de mañana dijimos una evidencia, pero también hay que ser honesto. La evidencia que prestamos de mañana es que Uruguay es el campeón actual de América, pero el profesor Busto Fernández dijo que lo que se pregunta hoy y mañana se pregunta igual, pero se responde diferente. El domingo esa respuesta va a estar caduca, pero hay otras cosas que no la van a estar. Y si me permiten, me voy a remitir a las evidencias que son indiscutibles. En la historia de la Copa América, Uruguay la ganó 15 veces y tiene 3 millones de habitantes. Argentina, que la ganó 14, tiene 45 millones de habitantes. Brasil la ganó 8 veces y tiene 200 millones de habitantes. Y los demás, con el mayor respeto, la han ganado una cantidad muy menor: Paraguay 2, Perú 2, Colombia 1 y Chile 0, que son los que aún tienen chance de ganar esta Copa América. Solamente para que ustedes vean, si ustedes analizan estas evidencias y lo adaptan a la población, si por algún azar del destino algún país gana todas las Copas Américas de aquí en adelante en forma continua e ininterrumpida, para llegar a la cantidad de Copas Américas que tiene Uruguay por habitante, Argentina va a llegar en 2860 y Brasil casi en el año 6000. Muchas gracias.